Este es el tutorial número 24 sobre el tema de soluciones. A continuación, se explicará un segundo ejercicio para hallar la fracción molar de una solución. En este canal existen tutoriales sobre estas 8 clases de expresar las concentraciones de las soluciones químicas. En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos de ellos. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Calcular la fracción molar de soluto y solvente de una solución 1.5 molar de ácido nítrico en agua si la densidad de la solución es de 1.032 gramos sobre mililitro. Colocamos los datos. Aquí tenemos la concentración, la densidad de la solución y nos están pidiendo averiguar la fracción molar del soluto, que en este caso es el ácido nítrico, y del solvente, que es el agua. Interpretemos qué significa 1.5 molar. Este valor nos dice que en un litro, o sea, 1000 mililitros de solución, hay disueltos 1.5 moles de ácido nítrico. Para hallar la fracción molar es necesario tener los moles del soluto y además los moles del solvente. La primera parte del procedimiento consiste en convertir estos mililitros de solución a gramos. Para ello se utiliza la fórmula de la densidad, que dice que es igual a la división de la masa sobre el volumen. Para averiguar la masa se despeja esta variable y el volumen que aquí está dividiendo pasa a multiplicar a la densidad, quedando que la masa es igual a la densidad por el volumen. Se realiza el reemplazo de los valores. Aquí está la densidad y aquí está el volumen. Al realizar la operación se obtiene como resultado 1032 gramos. Esto quiere decir que los 1000 mililitros de solución contienen una masa de 1032 gramos. La segunda parte del procedimiento es convertir estos moles de soluto a gramos. Para ello debemos de averiguar la masa molar del ácido nítrico. Si miramos en la tabla periódica, la masa atómica del hidrógeno es 1, la de un átomo de nitrógeno es 14 y como la masa atómica del oxígeno es 16 multiplicado por 3 nos da 48, para una masa molar de 63 gramos, que este valor es equivalente a una mol de ácido nítrico. Con esta relación podemos transformar o convertir los moles del ácido nítrico a gramos, multiplicando por un factor de conversión, constituido por la división entre gramos y moles, los moles en el denominador para que puedan ser simplificados con los moles del numerador. Y se sabe que una mol de ácido nítrico es equivalente a 63 gramos, obteniendo como resultado que los 1.5 moles de ácido nítrico son equivalentes a 94.5 gramos. Ya tenemos los gramos del soluto y los gramos de la solución. Al restarle a los gramos de la solución los gramos de soluto, obtenemos los gramos de solvente. A continuación, vamos a la cuarta parte del procedimiento. Aquí ya tenemos todos los datos, los gramos de la solución, los gramos de solvente y soluto, los moles de soluto, pero nos falta averiguar los moles de solvente, porque vemos que en la fracción molar se relacionan moles de soluto y de solvente con moles de solución. En cuarto lugar, procedemos a convertir estos gramos de solvente a moles. Hallamos primero la masa molar del agua. Dos átomos de hidrógeno tienen una masa de 2, más la masa atómica del oxígeno, que es 16, dando una masa molar de 18 gramos, que son equivalentes para el agua a una mol. Con esta relación convertimos los 937.5 gramos del agua multiplicando por el factor de conversión constituido por moles y gramos. Los gramos en el denominador para que sean simplificados con los gramos
del numerador. Y se sabe que una mol de agua es equivalente a 18 gramos. Al realizar la operación se obtienen 52,08 moles de solvente, en este caso el agua. En resumen, durante los 4 procedimientos anteriores hemos averiguado los moles de solvente, los moles de soluto, y al sumarlos nos dan los 53,58 moles de solución. A continuación vamos a hallar la fracción molar, y que consiste en calcular los moles de soluto y los moles de solvente que corresponden por cada mol de solución. Primero hallamos la fracción molar del soluto aplicando dos métodos. En este método decimos con una regla de 3 simple que si 53,58 moles de solución contienen disueltos 1,5 moles de soluto, una mol de la solución, ¿cuántos moles de soluto tendrán? Graficamos el raciocinio y se obtiene como resultado de estas operaciones 0,028 moles de soluto. O por el segundo método, aplicando la fórmula en donde la fracción molar del soluto es igual a la división entre los moles de soluto y la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Reemplazamos en esta fórmula dichos valores, se realiza la operación y también se obtiene 0,028. Interpretando este resultado, significa que en una mol de solución hay disueltos 0,028 moles de soluto. La sexta parte del procedimiento es la de averiguar la fracción molar del solvente. Ya tenemos la fracción molar del soluto y se sabe que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente siempre es igual a 1. Despejando esta fórmula, se tiene que la fracción molar del solvente es igual a 1 menos la fracción molar del soluto. Hacemos el respectivo reemplazo de los valores, obteniendo como resultado que la fracción molar del solvente, o sea, en este caso, el agua, es de 0,972. Reiteramos que la suma de la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1 y se interpreta en la siguiente forma, que por cada mol de solución 0,028 moles son de soluto y 0,972 moles son de solvente. El enlace que aparece en este momento corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando el canal de YouTube como aprendermas.com